¿Se han escuchado hablar? ¿Se han hecho operar? ¿Alguno? Quiero operar. Lo ideal en estos pacientes es que el médico lo conozca, no solamente el cirujano. ¿Qué ocurre en los hospitales grandes? Generalmente nosotros no conocemos al paciente sino cuando ha entrado a quirófano. Eso tiene más contras que pros. ¿Y por qué? Porque no conocemos al paciente. Yo puedo entrar ahora a mi turno de las 2 de la tarde y me llega una señora que es diabética, hipertensa, de 85 años, fractura de fémur. ¿Será igual que tratarlo a un paciente joven con una ruptura de tendón de Aquiles? Por supuesto que no. Y esto trae una serie de implicancias desde la parte fisiológica. Los extremos de la vida siempre nos han traído problemas. Cuando un niño se enferma, cuando un anciano se enferma, cuando un niño se tiene que operar o un anciano igualmente. Hay mucho riesgo. Para eso se tiene que hacer una evaluación pormenorizada de ese paciente. Entonces nosotros tenemos consulta 2 o 3 veces al mes. Bueno, somos 20 colegas. El último filtro que pasa una persona antes de someterse a una cirugía es justamente el riesgo anestesiológico. Nosotros recibimos toda la información desde que el paciente ha llegado al hospital para someterse a una cirugía programada. Por ejemplo, una vesícula. Ha venido con cólicos, intolerancia a las grasas, vómitos, náuseas. Ustedes saben que la comida copiosa en grasas va a producir cálculos, ¿no? Estos se desarrollan en la vesícula biliar y tienen que operarse. Si los cálculos son pequeños, ¿hay el riesgo de qué? ¿Por qué los cálculos grandes no traen tanto problema como los chicos? Obstrucción. ¿Que migren? Obstrucción. Obstrucción. Y esto puede tener como consecuencia una pancreatitis. La naturaleza se equivocó, Dios se equivocó al hacer justamente por la carúncula donde sale el conducto de Wilson del páncreas con la desembocadura del colédono. Un cálculo pequeño puede enclavarse ahí, aparte que te da pancreatitis, te produce pues un dolor terrible, ¿no? No permite la salida de bilis, que es un compuesto que degrada grasas. Entonces es un doble problema, tiene que entrar el gastroenterólogo y retirar ese cálculo, ¿no? Con un procedimiento endoscópico, el RCP, ¿no? Si es que logra sacar el cálculo, en la mejor de las suertes, ese paciente se opera a los 15 días máximo, ¿no? Puede esperar un poco más, pero es una cirugía que tiene que realizarse ya, porque podría volverse a obstruir, ¿no? Los cálculos grandes van a traer más bien dolores cólicos, ¿no? Tipo retortijón, es un dolor, bueno, no de sentir, pero los pacientes se quejan de mucho dolor cuando vienen estos cólicos, ¿no? Entonces tenemos que conocer bien al paciente que se va a operar. Como les digo, sería mucha casualidad de que mi paciente, al que lo he visto en el riesgo preoperatorio, sea el mismo al que voy a operar. Imagínense si operan casi 20 personas al día, 25 personas al día, entre programadas y emergencias. Y si es que me toca, tampoco me voy a acordar, ¿no? De repente el paciente sí de mí, dice, doctor, usted me ha hecho el riesgo, me van a operar de la vesícula, tengo cálculos, bueno. Una cirugía que es de emergencia también necesita un riesgo, sobre todo de medicina interna o cardiología, para ver cómo está entrando al paciente, ¿no? Igualmente, no es igual que un paciente hipertenso con algún problema cardíaco entre una cirugía programada o de emergencia. Las de emergencia nos traen más problemas. Pues muchos pacientes postergan su operación porque o tienen miedo o no tienen tiempo, bueno, hasta que finalmente llegan de emergencia y hay que operar, ¿no? Imagínense un cálculo ahí que esté enclavándose, es una cirugía de emergencia. Una apendicitis, ¿no? ¿La apendicitis se cura? ¿Se cura? Operando, sí se cura. Hay que extirpar el apéndice. Otro, ¿cómo se dice ahí? Otro, la palabra, de la naturaleza, ¿no? Ya confabulado, aquí hay ese pequeño, justamente apéndice, ¿no? Del intestino que está cerca al ciego. Se inflama y tiene que operarse sí o sí, porque si no revienta, y cuando se revienta se convierte en peritonitis.
la cirugía endoscópica va a ser más complicada. Y lo que ocurre es que el paciente dice, me duele, llega al hospital hasta que hagan los exámenes, se le pasó el dolor, quiere irse a su casa. El otro día había un paciente que llamaba, llegó, no sé por qué le dijo al técnico, quiero irme a mi casa y quiero comer, le dijo, tenía ganas de comer pollo. El señor está bien en emergencia, tiene que operarse, no, ya me quiero ir. Y lo convencieron para que se opere y entró a las 3 de la mañana y había pus dentro de los intestinos, o sea, reventó. El rato que reviente es como el dolor de muelas, ¿no? Si está inflamado, supura eso y hace que la presión baje y ya no duele, ¿no? Igual el del oído. A los pacientes que han tenido una otitis media, por ejemplo, supurada, comienza a llenarse de pus y el dolor es de los más fuertes que puede aguantar la persona, ¿no? Hasta que reviente el tímpano y sale por ahí la pus y calmó esa presión. Igual pasa con el apéndice. 2-3 días se complica septicemia y puede llegar a la muerte. Tienen que lavar con N litros de solución fisiológica 9%. Cualquier cantidad de frascos gastan para limpiar toda esa pus, bueno, fibrina. Luego que han reparado el daño, retirado el apéndice y lo han clampado. Entonces hay situaciones en las que ya no se necesita hacer esto, sino el anestesiólogo sabe que le van a hacer la operación. Entonces el riesgo lo hace el de medicina interna o cardiología si es mayor. Mayor de 50 años, sin comorbilidades, puede hacerlo un médico internista. Pero si tuviera hipertensión, algún problema cardíaco, lo tiene que hacer el cardiólogo. Y ahí sí no hay vuelta que dar. Bueno, entonces hablamos de que la evaluación preanestésica es un acto médico que debe ser hecha por un anestesiólogo para conocer la condición médica del paciente y planificar su procedimiento a realizar. La importancia involucra el ámbito médico, el aspecto médico, legal y administrativo, porque siempre compromete al profesional en su relación con el paciente. Se realiza el día previo o el mismo día de la cirugía. Hay que convencer al paciente, hay que hacer una historia clínica y una anamnesis, ¿no? ¿Qué enfermedades tiene? Si lo han operado antes, si es hipertenso, si es diabético, si es alérgico. Todos esos datos van a servir para hacer nosotros un riesgo. Hay que hacer un examen físico y probar bien al paciente, ¿no? Ver si hay alguna enfermedad que pudiera comprometer en algo la cirugía. Entonces aquí hablamos de que en epidemiología la mayor mortalidad, 6 veces, la mortalidad general perioperatoria es 1 en 1000. 10% de muertes en cirugía son por anestesia y 80% por falla humana, mortalidad perioperatoria, ¿no? Entonces, si bien las cifras parecen un poco elevadas, cuando el paciente está muy grave, se conversa con los familiares o con la misma persona, es decir, un accidente, imagínense, en donde esté por compromiso del paciente, se va a hacer todo lo posible por salvar a la persona, pero hay el riesgo de que fallezca y salga. Y eso tiene que ser informado bajo un documento. Muchas veces ha pasado que lo acusan injustamente al cirujano o al anestesiólogo de que ha cometido alguna imprudencia, ¿no? Y eso les va a pasar a ustedes si es que les gusta la parte quirúrgica, ¿no? Todo documento tiene que ser firmado por el paciente y si es muy mayor, por el familiar, el hijo. Igualmente en menores de edad, siempre tiene que llevar la firma del papá o de la mamá, ¿no? Indicando qué relación tiene con el paciente. Esto ha evitado problemas a futuro, ¿no? No todas son pues negligencias médicas y ahora lamentablemente, digo porque en algún momento nos puede tocar y hay una especialidad en el derecho que se especializa en negligencia médica. No conocen bien cómo es la parte médica, pero son especialistas en acusarte y pueden mandarte a la cárcel justamente. De que puede haber una negligencia, sí, entonces tenemos que tomar todas las pautas necesarias. No puede haber algún documento que se escape. Eso, como te puede mandar a la cárcel, también te puede eximir de responsabilidades. Ningún procedimiento que se haga en el hospital puede ser solo porque yo te hablé. No tiene que haber un documento. Un catéter venoso central, por ejemplo. ¿Ustedes conocen un catéter venoso central? ¿Han visto alguna vez cómo se coloca? ¿Qué riesgos hay en un catéter venoso central? Si sobre todo es por abordamiento anterior. Neumotórax. Neumotórax, ¿no? Y uno quiso hacerlo. No, pues no he podido ser el mejor colocador de catéteres, pero se me puede ir, ¿no? ¿Qué tal el paciente es delgado, el lápiz estaba muy arriba, no calculé, pinché, ¿no? ¿Será una negligencia? No es un accidente.
Entonces, eso también está informado el paciente, podría pasar. Pero si se les leyera todo lo que puede ocurrir si es que se les va a operar, creo que la mayoría no sería operada, con tanto riesgo que hay. Tenemos que tomar las precauciones del caso para todo procedimiento quirúrgico. Y no está exento de esa responsabilidad del anestesiólogo. ¿Qué viene a ser el jefe de sala? Como ya les... Todos se han pasado práctica, ¿no? ¿A alguien le faltó? ¿Todos? Muy bien. ¿De qué consta entonces todo este procedimiento que hay que hacer como anestesiólogos? Tenemos que hacer una anamnesis, un examen físico riguroso, pruebas de laboratorio, registro de la evaluación y verificación. La anamnesis, como les mencioné, voy a preguntarle el nombre, la edad, de dónde viene, voy a ver de primera intención el estado físico que me puede orientar en algo, ¿no? Luego voy a comenzar a verlo, a auscultarlo, haré otras preguntas como si tiene alguna enfermedad, ¿no? ¿Qué tiempo la tiene? ¿Qué medicamentos toma? Hay algunas situaciones en las que no se puede dejar de tomar el medicamento, caso de presión arterial, ¿no? Si el paciente es hipertenso, debe tomar a la hora que le corresponde su medicación. Se opera a las 10 de la noche y toma su losartán a las 8, tome usted el losartán con un sorbo de agua. En el caso de diabetes, si toman glibenclamida, metformina, es mejor que no lo tomen. ¿Por qué? Porque aparte de que le va a bajar la glucosa por tomar los medicamentos, la cirugía en sí también disminuye la glucosa. Podríamos tener algún problema por hipoglucemia. No lo toma. Si dependiera de insulina, podríamos hacerle un hemoglucotest en ese momento de la operación. Entonces tenemos 5 parámetros que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué detalles tenemos que tener en la anamnesis? Primero, el motivo de cirugía, de qué la vamos a operar, una vesícula. Revisión por sistemas, haremos pues auscultación de tórax, abdomen, corazón, pulmones. Capacidad funcional, comorbilidades, que es importante, historia de sangrados, si alguna vez ha tenido un problema de sangrados, qué medicamentos toma, si tiene alergias y reacciones farmacológicas, antecedentes anestésicos importantes. Alguna vez dijo una paciente, doctor, una vez me han puesto una anestesia en la columna, dice, no saben si es la quilla o el femoral, en la columna, y no me ha agarrado, no me ha cogido, dice. Podría pasar, entonces estamos previniendo eso, ¿no? ¿Qué puede haber pasado ahí? Que por alguna enfermedad que tenga, puede ser una anestesia en parche. Se le ha colocado y no ha cogido del todo. Estamos prevenidos, decimos, a ver, vamos a intentar, pues esta vez, de repente la otra vez con ha puesto la cantidad necesaria o la técnica ha fallado. Entonces ya estamos previniendo lo que pueda pasar. En una segunda oportunidad podría ocurrir esto, ¿no? Tenemos que pasar a un plan B. Teníamos que poner una anestesia general, ¿no? Antecedentes familiares importantes, si el padre, la madre tiene una enfermedad, es posible que la persona también lo dé. Los hábitos, ¿qué hábitos preguntamos frecuentemente? Tomar alcohol, tabaco. Alcohol, tabaco, drogas. Cocina, Casi cocina. nadie habla de drogas, de las drogas estas que conocemos como, que les dicen que no, drogas sociales, pues. La mayoría va a negar que consume drogas, ¿no? Pero ahí también podemos incluir los hábitos del alcohol y el tabaco. Los pacientes que pichan coca, también importante en nuestro medio, los de provincias altas, si la dosis de un propofol era de un frasco, casi 200 miligramos, no les agarran para un procedimiento como un legado. Mientras que para cualquier persona como ustedes con 50, 60 caen, esa paciente ha puesto 100 y sigue despierto. 150 sigue despierto. Segundo frasco y recién cae. Tiene una tolerancia a esas drogas por un mecanismo cruzado. No se ha explicado bien el fenómeno, pero la coca, que es pichada, mascada, tiene esta particularidad, ¿no? Cuando íbamos a hacer campañas a provincias altas, había este fenómeno, Paucatán, en las zonas donde consumen coca. Igual las personas que consumen mucho alcohol van a tener cierta dificultad en metabolizar algunos medicamentos, ¿no? Porque ya tienen un compromiso hepático, puede ser un hígado graso, uno que esté iniciando ya cirrosis, ¿no? Entonces el metabolismo también se va a alterar. Importante preguntar todo esto, ¿no? Esto se hace en la visita preanestésica. Los tiempos sugeridos de suspensiones de medicamentos, ahí tenemos desde los medicamentos que producen anticoagulación, que es el taco. Taco.
Busquemos a ver qué está. La aspirina se recomienda 7 días, pero ahora en las últimas revisiones dicen hasta 3 días, ¿no? Los AINES, los antiinflamatorios de esteroideos, los diuréticos, un día, los medicinantes orales un día, antihipertensivos. Aquí esta parte está mal, porque indican siempre de que hay que tomarlo el día que se opere el paciente. Hay otros medicamentos naturales como el ginseng, bueno, esas hierbas que toman, ¿no? Sobre todo las chicas para bajar de peso, etcétera, que les dan un vigor, todo, deberían también preguntarse si consumen este tipo de hierbas preparadas. Y con medicinantes orales igual hay que tener bastante cuidado. El ayuno también es importante. Cuando se habla de ayuno, tiene que, sobre todo en anestesia general, tiene que estar con un ayuno de 8 horas. ¿Por qué? Podríamos operar a una paciente con estómago lleno, porque podría vomitar y broncoaspirarse, ¿no? Síndrome de Méndez, que me escuchado hablar. Y encima del 90% es mortal. Mortal. Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces están un día entero y a escondidas han comido, ¿no? Eso ya no se exime de responsabilidad, si significó que tenía que tener un ayuno de 8 horas. ¿Qué pasa si traen a un paciente de la calle que ha sido atropellado y no saben por qué y hay que darle anestesia para que saquemos un coágulo de la cabeza? ¿Cómo sé que no está con el estómago lleno? ¿Ah? ¿Qué creen? Todo paciente que viene en esa condición tenemos que considerar que es normal. Así no lo esté. Si no lo está mejor, pero si está en una sonda nasogástrica, podemos poner un medicamento que ayude al vaciamiento gástrico, una maniobra de Selby, apretar, aunque eso tampoco se ha demostrado que sea muy eficaz, ¿no? Contra el esófago, ¿no? Y hacer una intubación de secuencia rápida. Alteramos los medicamentos en el orden y tenemos al paciente ya con actuando el medicamento a los pocos segundos. Tiene que ser un médico que se haga ayudar como otro anestesiólogo, que tenga habilidad en intubar, ¿no? Aquí estás intubando y viene todo el hueco del estómago y se va a pulmones, ¿no? Hay gente que muere. Una vez que hemos pasado el tubo por, ¿dónde se pasa? Tráquea, ¿no? Inflamos el globo y así vomite, ya estamos protegiendo vía aérea, ya podemos aspirarlo de la boca. Entonces, todo paciente que viene de la calle, electrocutado, atropellado, lo han encontrado en el piso, le hemos sacado una tomografía. Eso ocurre mucho con los pacientes, los han asaltado, los han atropellado y se han dado la fuga, ¿no? Le sacamos una tomografía y vemos que hay un coágulo en la cabeza, ¿no? Una hemorragia subaracnoidea, digamos, y hay que operarlo de urgencia. Tenemos que pensar que está con estómago lleno. Y no solamente estómago lleno de comida, puede tener alcohol, la mayor parte de veces alcohol. Imagínense encima comida, jugo gástrico y todo lo que hay en el estómago, encima el alcohol. Si te hace una broncoaspiración, casi siempre ese paciente va a fallecer. Entonces, para lo que son líquidos claros, ahora hay 2 horas, leche materna y niños 4 horas, leche corriente 6, alimentos sólidos livianos 6 y alimentos ricos en grasa 8 horas. De preferencia, y siempre los hemos indicado a los pacientes que se van a operar programados, 8 horas de día. El paciente se hospitaliza a las 4 de la tarde, come algo ligero, en la noche ya nada y al día siguiente sí está con el estómago con ayuno de 8 horas. No hay problema para operar. El examen físico, tenemos que hacer un examen físico general y segmentario, los signos vitales, peso, talla, índice de masa corporal y BMI. ¿Cómo saca el índice de masa corporal? Talla sobre peso cuadrado. ¿Cómo es? Talla sobre peso. No, creo que estoy ¿Peso al cuadrado? sobre peso. Estoy al cuadrado. Estoy al cuadrado sobre peso. peso. ¿Cuánto es lo normal? 25. De 20 a 24, ¿no? 24. Y ahí podemos sacar una escala, ¿no? Hasta 30, 35 y hay 40, el obeso mórbido. El obeso siempre es un paciente complicado para todo procedimiento, y más en anestesia. ¿Por qué es un paciente que la capacidad pulmonar bastante disminuida? Todo está rodeado de grasa. Imaginaos, los pulmones están diseñados para una persona de 70 kilos. Y salvo que pese, pues, que sea un que pese 2 metros, ¿no? Esté en proporción. Pero normalmente en nuestro medio mide unos 50 y pesa 100 kilos. Echado, el primer MAI va a ser grande, ¿no? Hay que
que hacerle una intubación. Intubarlo nomás es difícil, tiene cuello corto, no puede extender. Hay que utilizar muchas veces videolaringoscopio para intubar, a veces no se puede, ¿no? Son pacientes muy complicados. Hay una serie, creo que es en Discovery, un médico que opera obesos, ¿no? Todo lo que habla es cierto. Dice, si no bajas 30 kilos en 3 meses, no te operas. Bajó 28 y no te operas, ¿no? Sale llorando el gordito, ¿no? Entonces, deberíamos exigirle acá a los pacientes que van a someterse a cirugías programadas que bajen de peso. ¿Cuánto de masa corporal tienes que mide unos 50 y pesa 100 kilos? Más de 40, ¿no? Pues el riesgo es enorme. Y se dice, señor, señora, tiene que bajar de peso. Sí te dice, ¿no? Pero solo pocos cumplirán. Vía vean la extensión, cuántos ángulos, cómo extiende la cabeza hacia atrás, flexión y extensión cervical, que hicieron una extensión mayor de 35 grados. La cavidad oral, dentadura y distancia entre interincisivos 4 centímetros. La boca abierta, 4, ¿no? Hay gente que tiene la boca chiquita y no puede abrir. Abre, difícil también la intubación, ¿no? Entonces, así que esté relajado, no vamos a poder intubarlo bien, ¿no? Entonces, una cavidad oral, dentadura y distancia interincisivos mayor de 4 centímetros. Dientes postizos igual, ¿no? Los viejitos que vienen a veces se olvidan, vienen con todo, pero los de arriba y los de abajo, ¿no? Ese rato estamos en problemas. Tienen que sacarse, tenemos que guardar eso en un guante, entregarle agua mineral o ponerlo en la cabecera de la mesa cuando salga. No se ha perdido, les ha hecho un lío, ¿no? Que mis dientes recién me los he hecho, que esto, que ¿dónde se cayó? ¿Dónde se perdió? ¿No? Si ya no te estás fijando. Entonces, alguna vez, alguna enfermera que le ocurrió esto, le metió un esparadrapo encima del pecho con una dentadura. Ahora ya no se va a perder, no se perdía. La clasificación de Malampati es importante. Vamos a ver algunas listas de calidad oral, cómo se ve el paladar blando, el paladar duro, la úvula, las tónsilas. Entonces, todo eso para que tengamos una idea. Esto es predictivo, no te va a determinar en un 100%, pero ayuda mucho. Incluso cuando yo no conozco al paciente, veo una historia que dice Malampati 2, ¿no? Que es la mayoría de pacientes. Abra la boca, le digo cuando está echado. A ver, y no es un Malampati 3, ¿no? Uy, no va a tener problemas. A ver el cuello, o lo hicieron apurado, o no se percataron de eso, y ese rato ya no estoy fijando. Entonces ya tengo que tomar mis precauciones. Traigo mi videolaringoscopio, traigo un mandril para que entre dentro del tubo. De repente puedo poner debajo de la cabeza una almohadita para levantar un poco y que pueda tener mejor extensión. Bueno, hay cosas que nos pueden ayudar, ¿no? O llamar a un colega, y parece que es intubación difícil, ayúdame, ¿no? Los colegas de antes no pedían ayuda. Era como decir, no sé, ¿no? Y es una tontería. Y en anestesia no puedes tú jugarte con eso porque estás corriendo la vida de un paciente. El orgullo te puede traer graves complicaciones. Y eso ha pasado. Yo estaba allá, ya un colega que se iba a retirar, ya tenía ya más de 30 años, y le estaba haciendo un paro y no se dio cuenta. Por un proceso era una biopsia de próstata de un viejito. Le había puesto una anestesia y comenzó a hacer paro. Ni siquiera le había puesto los electrodos. Tan rápido lo iban a hacer que obvio esos pasos. El doctor le entré solo de chismoso a ver la sala, ¿no? Pensé que había algo ahí. Y él, claro, nervioso, que no sabía qué hacer. No tenía ni los electrodos conectados. Le puse rápido y efectivamente estaba haciendo ya paro. Chabocearlo. Era una anestesia regional que se había preparado, entonces el paciente pudo haber muerto. Nunca pidió ayuda. Yo digo, bueno, ese rato puedes decir, si no era yo, se hubiera muerto. De repente no, pero pudo haber ocurrido una tragedia. Entonces, la ventaja de estar en un quirófano donde hay muchas salas es que tienes como vecino a tus colegas que te pueden ayudar. Ya ha pasado y vienen todos, ¿no? O no puedes intubar, o está bajando la saturación, o tiene algún problema, nos ayudamos entre nosotros. Ahora la nueva generación conoce, y así también nuestros alumnos. Digo, nunca te juegues con la vida de un paciente, piensa que es tu familiar. Entonces, hay que pedir ayuda, eso no te hace más ni menos, ¿no? Entonces, puedes solucionar problemas. O ha pasado que
2 o 3 intentos y no puedes colocar una raquilla. Por algún fenómeno estás pensando más, estás preocupado. Como a todo trabajador, la situación que pasas el día a día debería de quedarse en tu casa, pero no es así, ¿no? Que si has tenido algún problema en casa y estás preocupado, a veces lo haces distraído y no da. Ya alguna vez, tercera vez, y piden, a ver, ¿me puedes ayudar? Y yo voy en la primera. ¿Qué pasó? ¿Soy mejor que ese colega? No estoy en un buen día. Me puede pasar a mí también. Es un tercer intento, no, llama y le ayuda y lo puedes hacer, ¿no? Para cualquier situación que pueda ocurrir en sala de operaciones. O a los cirujanos, ¿no? Ven que la cirugía es complicada, llaman al más diestro, ¿no? El casito está raro, vienen, colaboran y participan también de la cirugía. Es el detalle de trabajar en equipo, ¿no? Están las enfermeras capacitadas, los técnicos también que te ayudan a intubar, a solucionar problemas. Entonces, la distancia tiromentoniana, borde inferior del mentón y centro del cartílago tiroides, mayor de 6 centímetros. Todo esto nos puede indicar que va a ser una intubación, entre comillas, fácil. El tamaño de la lengua, también ¿qué es? ¿Cómo se llama? Macro. ¿Quiénes son los macrorósicos por antonomasia? Los niños. Ahí está, para que sea más claro, casi 3 veces de dedo. Si es más grande, mejor. Los bocones tienen. Pero si tienes la boca chiquita, no la vas a hacer. Vean aquel Malapati, haces abrir la boca al paciente de frente. Un Malapati 1 que te va a ver, que te va a mostrar, bueno, la lengua en todos los casos. Paladar duro, paladar blando, úvula, y en el fondo las tóxicas, ¿no? Este es un Malapati. La mayoría tenemos un Malapati, ¿no? Que oculta un poco las tóxicas. Este es más complicadito, ¿no? Entonces, la clásica es pilares más úvula más paladar blando. Malampati. Malampati 2, úvula y paladar blando. Ya no vemos los pilares. En el Malampati 3, también características de la base de la úvula, paladar blando. Y en este caso solo vemos paladar duro y nada más, ya no se ve ni la úvula, ¿no? Este es predictivo de una intubación difícil. ¿Qué puede pasar? Sí. Entonces, cuando has hecho la visita anestésica, le haces o sentado el paciente o esté en su camilla, sentadito le haces abrir la boca. O echadito también. Abre usted la boca, diga A. A, y puedes ver atrás los elementos. Allá, la mayoría, sí, pues los jóvenes pueden tener un Malampati, ¿no? ¿Qué es esto? Malampati 2, la mayoría. La distancia tiromentoniana o Papila Aldrete, que es el anestesiólogo también que utilizó este predictor, 6 centímetros. Una característica del paciente delgado que parecería que es fácil de intubación es cuando tienen la nuez de Adán en varones bien pronunciada. Y eso no he descubierto, pero me ha parecido interesante y habría que hacer, no he encontrado en un estudio, es intubación difícil. Porque tenemos que estar muy para atrás, está el epíglotis. Y hay dificultad en intubar. Yo veo así un flaco, digo, este va a ser fácil, y le digo, mira la técnica, ¿no? Mira su nuez, el toncori, ¿no? El quechua. Bien desarrollado y nos pegó tanto. Con toncori grande, difícil, y efectivamente cuando hacemos la intubación no es tan fácil. Podría ser un predictor. Nadie va determinado, a mí me pasó y en muchos casos, y podría ser, ¿no? De repente encuentro yo un predictor de intubación difícil. Cuando vayamos y veamos pacientes para intubar, ahora vamos a ver el detalle. Ustedes tienen que ver y decirme qué Malampati es. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo para una ventilación difícil? Yo coloco una máscara encima de la nariz y la boca, comienzo a bolsear, ¿y qué dificultades voy a tener? El paciente sea obeso, casi siempre. No ventila bien, el cuellito es corto, no hay extensión del cuello, no llega a los 35 grados. La barba, los pacientes con barba hay que volarla, ¿no? Así que la barba sea un recuerdo, se ha hecho el implante, igual vuela. En la mayoría, pero ya nos ha tocado cuando están en sala. No agarra, por ejemplo, la cinta del esparadrapo, no pega encima de la barba, tenemos que ponerlo hacia arriba, bajarlo, un poco complicado. La edad avanzada también es un predictor de ventilación difícil. Los pacientes roncadores y las roncadoras igual. A medida que pasan los años, porque los pacientes mayores roncan más. ¿Se han dado cuenta?
Y mujeres también están. No digan que no. Como cualquier músculo, ese dato desciende por gravedad, ¿no? Por el tiempo. Eso va a hacer que la persona rompa. Y hay unos más provocadores que otros. Y usados, me acuerdo de usados. Condiciones especiales, hipertensión, programar la cirugía sí, la presión diastólica es mayor de 110 y la sistólica mayor de 200. Algunas hemos visto pacientes que reciben, son hipertensos, pero entran a sala de operaciones. ¿Cómo creen que va a entrar el paciente a una sala de operaciones? ¿Feliz, alegre, riéndose? Nervioso. Nadie, ¿no? El más macho tiembla ahí. Y es natural porque es un estrés, una preocupación. La peor preocupación del paciente es que se muera, ¿no? Si tienen hijos, no se preocupan tanto de mis hijos. Dicen, ¿qué va a ser de mis hijos si no me muero? Tranquilo, todo va a ir bien. Solo por el hecho de que entra en ese estrés, imagínense estar con unas películas. No estás echado, estás viendo solo las luces de arriba. Todos quieren levantar el cuello. Es también un fenómeno automático. Échese nomás. Están viendo luces por todos lados. Gente ahí de verde, todos tapados. Es estresante. Más para un paciente que nunca ha estado en un hospital o en un quirófano. Ni se imaginará lo que le van a hacer. Aunque dicen que el peor paciente es el médico, ¿no? El que trabaja en servicios de salud, sabe lo que le van a hacer. El que toma una anestesia, pues me daría también, ¿no es cierto? Pero el hecho de que tú le hables, te presentes y indiques que esa operación se hace siempre, que todo va a ir bien, que lo vas a dormir, entre comillas, y va a despertar operado, lo calma, ¿no? Te tranquilícese, está en buenas manos, no va a sentir nada, usted se va a dormir y va a despertar operado. ¿Qué tal la...? Bien, ¿no? Gracias, te dicen. ¿Cómo estaba la presión? 200, 110, vuelves a tomar. 170, 90. Un chiste. 130, 75. Ya está, el estrés. Porque está tomando su medicación para la presión. Algunos pacientes, sobre todo cuando son cirugías generales, no suspendo. Nunca me he tenido contacto. Porque la la anestesia general tiende a bajar un 30% los signos vitales, sobre todo presión y frecuencia cardíaca. Ya lo vamos a ver por qué. Un infarto agudo de miocardio, menor de 6 meses, antecedentes de episodios isquémicos enzimáticos. Reprogramar la cirugía. Solo en estos casos. Bueno, infarto agudo de miocardio menor de 6 meses, sí, le indican los cardiólogos. Debería pasar un poquito más de tiempo. Condiciones especiales, enfermedad valvular, montaría 10% de cirugías no cardíacas, no realizar cirugías selectivas antes de resolver la valvulopatía. ¿A qué es frecuente? ¿Por qué se producen las valvulopatías? Fiebre reumática, uno de los principales, aunque ahora ya se ve muy poco. ¿Por qué? Porque el paciente hace un tratamiento, ¿no? Tendrías que ser muy descuidado para no completar un tratamiento, ¿no? Estos resfríos, estas faringitis no bien curadas, yo he visto casos, ¿no? Y un maestro me decía que la fiebre reumática lame las articulaciones y muerde el corazón. Tenía razón. Hiperglicemia relacionada con infecciones de episodios cardiovasculares en pacientes sometidos a cirugía, objetivos glicémicos ADA menor de 140, que sea estable menos de 180 miligramos en paciente clínico. También podríamos tomar en cuenta, aunque no se pide. Programar cirugía primero. Hemoglobina glicosilada, electrocardiograma con 12 derivaciones, dedos largos más creatina. Normalmente, ¿qué cosa pedimos en los exámenes? El hemograma completo, examen de orina, creatinina, glucosa. Hay factores de coagulación, hay que ver cuántas están las plaquetas, cuántos están los tiempos de bilirrubina, el INR. ¿Qué mide el INR? ¿Sabes? Coagulación, ¿no? ¿Cuánto debe ser? ¿Máximo? Dos. Menos Menos de 2. Entre 1, 3 puede ser, ¿no? Pacientes que han sufrido un infarto, por ejemplo, y toman aspirina o toman otro medicamento, ¿no? ¿El INR está subido o está bajo? Subido. Aumentado, ¿no? Entonces,
tenemos que controlar eso. Por eso que se les pide a estos pacientes que no tomen medicamentos que producen alteraciones de coagulación, que lo suspendan 3 días antes, 2 días. Enoxaparina, la heparina. Pruebas de laboratorio, test de embarazo en una mujer menor de 40 años, entre 40 y 49 su electrocardiograma, test de embarazo también en la mujer, igual entre 50 y 64, en todos los pacientes su electrocardiograma, ¿no? Para varones y mujeres. Hematocrito, boom, nitrógeno ureico, ¿no? Creatinina, entre 65 y 74, y mayor de 75, toda la batería, boom, creatinina, glicemia, rayos X de todas. Aunque acá en el seguro pedimos rayos X de todas también a todos los pacientes que van a someterse a hacer una cirugía, ¿no? Predictores de riesgo, clasificación ELASA, que nos puede indicar, también lo vamos a ver, hasta de 1 al 4, riesgo cardiovascular preoperatorio, riesgo asociado al procedimiento. La Asociación Norteamericana de Anestesiólogos hizo una clasificación de ELASA que indica qué pacientes van a ser sometidos y qué riesgo. El ASA 1 es un paciente sano sin patología legal, generalmente son pacientes menores, ¿no? El riesgo 2, paciente con patología leve a moderada, compensada, que no limita su actividad diaria, por ejemplo, una hipertensión controlada. El 3, paciente con enfermedad sistémica severa, que limita su actividad diaria, puede ser un hipertenso, un paciente que ha sufrido un infarto y encima es diabético, ¿no? Que limita su actividad diaria, caminan, no pueden subir o pueden subir un piso nada más, el segundo piso ya se cansan, ¿no? El paciente con enfermedad sistémica severa con riesgo vital, esto podría comprometer la vida del paciente. 80 años, hipertenso, diabético, no controlado, bueno, alergias, tienes el riesgo ya muy elevado al 4. El paciente 5, un paciente que ha llegado, yo siempre pongo hasta 4 porque van a entrar a quirófano, nosotros ya estamos en muertos. Miren el 5, moribundo con sobrevivir a menos de 72 horas, prácticamente pocas opciones, ¿no? Un paciente con muerte cerebral, estos serían para caso de ser donante vivo relacionado, ¿no? O un donante cadavérico, y hay características. No todas las personas que sufren, por ejemplo, insuficiencia renal crónica terminal en diálisis pueden ser tributarios de recibir un órgano si no es compatible con los grupos, ¿no? En grupos sanguíneos aparte se saca otras características, ¿no? El que es más afín será pues el hermano gemelo, ¿no? Que tiene casi compatibilidades completas, ¿no? Pero muy raro que existan, se deben ver esos casos, ¿no? Cuando es un donante vivo relacionado, generalmente el padre le da al hijo, ¿no? ¿Les comete eso del hijo al padre? Bueno, yo soy el jefe de trasplante en anestesiólogos acá en el seguro. Y preparamos cada mes qué pacientes están en lista de espera, ¿no? Listos. Ya tienen todos su grupo sanguíneo, toda la batería que se saca para que ese paciente pueda recibir un órgano. Los que están mejor estudiados son los que tienen parentela, o sea, generalmente es el padre y el hijo. Pero el haber sido enfermo el padre y el hijo decide darle el órgano. Y estaba listo, ya estábamos en la sala de operaciones para empezar y el padre se arrepiente. Dijo, no quiero que mi hijo me dé eso, si le pasa algo. Y se frustró tremendo, había llegado de Lima, ya los habíamos convencido, puede ocurrir. No se trasplantó, sigue en diálisis, ¿no? Felizmente habían 2 pacientes más que estaban programados ese día y ya no hemos tenido tanto problema, ¿no? Pero imagínense esa decisión, ¿no? El padre no quiso recibir del hijo, pero la mayoría se del hijo al padre, del padre al hijo, ¿no? Es más aceptado entre hermanos. Y nos ha ido bien, pues ya estamos ya en el más de 100 trasplantados, ¿no? Desde que empezamos. Miren los porcentajes de mortalidad, bajísimo en el ASA 1, 0.06, y así va subiendo, ¿no? 0.47 para el 2, 4.4 para el 3, 23.5 para el 4, 52 para el 9, 100% muerte cerebral. Y la E que ponemos en casos de cirugías por emergencia, un apéndice, una fractura, algún problema de traumatismo, una hemorragia genital en mujeres, etc. Todas las emergencias se señalan. Tenemos también el riesgo cardiovascular preoperatorio en mayores, intermedios y menores, mayores porque es el síndrome coronario inestable, la insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias significativas, enfermedad valvular severa. Intermedios, angina estable, un infarto agudo de miocardio previo, insuficiencia cardíaca compensada, diabetes e insuficiencia renal.
En los menores, edad avanzada, hipertensión, encaje anormal, ritmo no sinusal, HIV, hepatitis, capacidad funcional baja. El cardiólogo también hace un riesgo que es pre al que hacemos nosotros, ¿no? Más o menos, si bien nos podemos basar en algo, tenemos ya una idea de que si el cardiólogo ha puesto un riesgo 3 o un riesgo 4, nuestro ASA no va a ser 1. Un riesgo 3 también puede ser hasta riesgo 4. Entonces, esas enfermedades, como han visto acá, el porcentaje de muerte es alta. ¿Qué tal si me viene un con 4? Es 23 es alto, ¿no? Uno de 4. Tengo que hablar con el familiar o tengo con el mismo paciente, si le tiene usted un riesgo, vamos a hacer lo posible, tiene que operarse porque se va a complicar, firmen este papel. Entonces firman ellos, incluso los familiares, cuando las personas son mayores, muy mayores. Entonces tenemos el caso de una paciente con una fractura de cadera, que tiene que usar una prótesis, tiene 94 años, hipertensión y diabetes. ¿Hay riesgo de que muera? Sí, imagínense un trombo que ocurra después de la cirugía. Un trombo de grasa, ¿no? Que alguna vez lo he visto en un paciente joven por una fractura de tobillo y falleció. El trombo bajó, se fue hacia pulmones, lo complicó, comenzó a desaturar, hizo paro respiratorio, paro cardíaco y se murió. Entonces, son pacientes que tienen que tener mucho cuidado, sobre todo en las emergencias. Igual puede pasar un paciente que era una apendicitis, por todas las condiciones, joven, sin ninguna comorbilidad, y se te complica en la cirugía. Raro, pero puede pasar. Entonces, en medicina nunca se dice no. Puede pasar. Asociada a procedimientos, de todas maneras, no es igual operar una cirugía de corazón abierto para una valvulopatía que operar, qué sé yo, un linfoma, por poner el ejemplo. Tenemos entre alto la cirugía urgente en edad avanzada, la cirugía óptica y vascular mayor, cirugía vascular periférica, procedimientos con pérdidas importantes de fluidos o sangre, el intermedio, endarterectomía carotidia, cirugía de cabeza y cuello, cirugía intraperitoneal o de tórax. Ahí pondría que sí podría complicarse, le pondría yo alto, ¿no? Cirugía de tórax. Una cirugía de tórax que hacemos con frecuencia son los quistes hidatídicos, ¿no? En el pulmón. Sí, lo hacen bien, pero puede tener alguna complicación, ¿no? O cuando hacen una lobectomía por infección, son operaciones delicadas que demandan muchas horas de cirugía. La cirugía ortopédica, la cirugía de próstata, es de riesgo intermedio, el bajo, procedimientos endoscópicos, procedimientos superficiales, cirugía de cataratas, la cirugía de mama, te presentan como un riesgo bajo. Vean el porcentaje mayor, menor y menor de 1%, del 5%. La premedicación es importante, una complicación más frecuente y deseada, 10 al 30%, tratamiento corticoide o antagonistas serotoninérgicos, ¿no? Para las náuseas y vómitos. ¿El mejor medicamento para náuseas y vómitos cuál es? ¿Y qué se utiliza? Quimioterapia. Muy bien, el ondansetron. Yo hice mi tesis comparando ondansetron con dexametasona. ¿Cómo creen que me han salido el resultado? De hecho, no era ondansetron, pero el estudio y me guió un anestesiólogo que había hecho un trabajo con otro medicamento, medía la efectividad del medicamento ondansetron que llegaba al 95% frente a un 90% de la dexametasona, 8 miligramos. Claro, ves en un universo de 100 pacientes, jóvenes sin comorbilidad, hablamos jóvenes entre 20 y 35 años, para cirugía endoscópica, cirugía laparoscópica de vesícula. Muy buenos resultados, ¿no? Casi 90% con éxito completo. ¿Cuál era la ventaja? O sea, se demostraba que sí el medicamento funcionaba, el acceso, ¿no? Esa vez una ampolla de ondansetron costaba 35 soles. La Dexa en el mercado, en cualquier farmacia, era 50 centavos. Pues aparte de ser un... ¿Qué cosa es la dexametasona? ¿De qué acción? Corte intermedio o largo. ¿Quién les enseñó a farmacia? ¿El chato? ¿El chato les enseñó? Rolando. Corte intermedia y larga. ¿Cuál es la corta? Hidrocortisona. Intermedia, dexametasona. Larga,
prednisona, prednisolona. Esas se utilizan para evitar el rechazo, por ejemplo, de órganos. La Dexa como antiinflamatorio para esto no te sirve, o sea, lo utilizan algunos colegas pensando que como antiinflamatorio sí sirve, pero no pues inmediato. Si tienes un problema de un rash cutáneo, alguna alteración en ti por medicamento, le pones hidrocortisona si es mayor de 250 y chao. La Dexa yo más lo utilizo justamente por evitar el vómito, ¿no? Esa sensación tan desagradable después de una anestesia. Pero las anestesias de ahora, con los gases, por ejemplo, y tenemos el propofol, no produce eso. Antes yo me acuerdo cuando era estudiante con ustedes, entraba y el paciente salía vomitando como si estuviera borracho. Horrible despertar. Ahora vas, le has puesto estos medicamentos, despierta, pero pianito, tranquilo. Incluso preguntan, ¿ya me han operado? Imagínense la sensación, ya me han operado, o sea que estás recontra bien. No han recordado nada y los efectos indeseables son bajísimos. Entonces, si se hacen operar, se pueden poner propofol, el anestesio les va a poner propofol y los va a mantener con gas, ¿no? Con el sevoflurano que hemos visto con algunos de ustedes en las máquinas de anestesia, ¿no? El mantenimiento, la segunda parte de la anestesia. Entonces, a ver, factores de riesgo: sexo femenino, hábito del no tabáquico, antecedentes de náuseas, vómitos en cirugías anteriores, uso de opioides en el postoperatorio, cirugía laparoscópica, ginecológica, mamaria, testicular, ocular, oído medio y interno. ¿Se han sometido alguna vez a una endoscopia? Bueno, son muy jóvenes todavía, pero encima de los 35 años hay que hacerles una preventiva, ¿no? Sobre todo si tienen... Ahora las chicas aparecen con gastritis, ¿no? Muy jóvenes. Antes no era, encima de 50 años la gastritis, ahora 35 están con gastritis. Entonces la gastritis puede derivar en una úlcera, ¿no? Y una úlcera magnetizarse. En los casos de, pues, en proporción, el cáncer gástrico en Perú, ¿en qué número está? ¿Cuál es el primero en varón? Próstata. En mujer, antes que... Cervix. Ah, después es mama. Y son fácilmente prevenibles, solamente con hacer prevención. Su papá Nicolás encima de los 20 y tantos, un examen de mama pues a partir de los 25. Y el varón sí, pues hacerse un examen, bueno, que generalmente el del varón encima de los 40 años, ¿no? 45 años, problemas urinarios. Entonces mucha gente ha muerto con estos cánceres, ¿no? Que han podido ser evitados haciendo medicina preventiva. Por eso es que los países desarrollados viven hasta tanto, ¿no? Hacen prevención. En Japón te agarran y estás pasando por la calle. Por una ley te meten a con estos carros que los han acondicionado buses y te hacen una endoscopia. Porque allá la frecuencia de cáncer gástrico era altísima. No sabían por qué, decían grasa, los alimentos, relacionaban al polvillo del arroz. No, pues hasta ahora no han determinado bien, no han encontrado alguna relación, pero parece que es más fácil. Entonces los japoneses en gastroenterología son top. Han hecho en Bolivia 3 hospitales que son institutos, ¿no? Gastroenterológicos, por todo lo que iban a hacer en Perú, como siempre, ¿no? El peruano les quiso cobrarle más para que construyan. Dijeron, no, acá hay mucho ladrón, dijeron. Nos vamos a otro país, pero a Bolivia han construido 3 excelentes hospitales que son institutos, ¿no? Lo han podido hacer en Lima, han podido hacer en Arequipa y en Cusco, estaban planeando eso. ¿Y por qué? Porque el índice de cáncer gástrico en esta zona es baja, inclusive en Bolivia no se presentaba. Lo relacionaban con la alimentación, con el consumo de rocoto. Tampoco han definido, ¿no? Exactamente, pero tienen hospitales de primera, porque nos perdimos. Ahí. Entonces, para un riesgo bajo de 0 a 1, moderado 2 a 3 y alto de 4 a 5. Premedicación, náuseas y vómitos, el tratamiento, riesgo moderado, corticoide o antagonista serotoninérgico. Aquí funciona con la dexametasona, ¿no? Corticoide. Riesgo alto, corticoide más antagonista serotoninérgico. Aquí están los dos. Miren, acá está el trabajito. Dexametasona, dosis 4, yo le ponía 8, ¿no? ¿Cuánto es la dosis de dexa? 0,15 kilopesos. Entonces, un paciente que pesa 70, ¿cuánto sale? 80 y pico, ¿no? La ampolla trae 2 ampollas, ¿no? Aquí le han calculado 4.
La dosis de ondansetron, 4 miligramos de esto sí es suficiente, ¿no? Ampolla 4 miligramos en 12 meses. El ondansetron es excelente medicamento, ¿no? Pero es caro, todavía está caro. La premedicación que te evita la reducción de riesgo de aspiración en pacientes embarazadas, hernia hiatal, tuberculosis hepática, obesidad, diabetes mellitus mal controlada, traumatismo, como factores de riesgo. Antihistamínicos, cimetidina 200 y 400 mg, la nitidina 150, de 50 a 100 miligramos en kilogramos. Antiácidos no particulados, ácido cítrico 30-60, antiemético procinético. Esto también utilizamos bastante. Cuando estamos terminando la cirugía o están más o menos calculando que va a acabar, tienes que poner varias hojitas para que el paciente esté tranquilo, no tenga dolor. Metamizol, que es la mayoría de pacientes, 2 metamisoles a un paciente adulto, ¿no? Ha habido problemas con la ranitidina, que es protector gástrico. El lote que llegó estaba mal y lo han sacado ya. Estamos utilizando el omeprazol de 40, que también es bueno. Y la metoclopramida y dexametasona. Con esos 4 venenos, yo le digo, con los 4 venenos, tranquilo el paciente. No siente dolor, no hay náuseas, no hay ardor de estómago. Entonces, son los coadyuvantes de la anestesia. 4. Controlas el dolor, la inflamación, las náuseas y vómitos. Le pongo mi metoclopramida de 10 miligramos en todos. Reducción de riesgo de aspiración, la cimetidina, comprimidos de 200. Eso si lo haces antes, ¿no? Con tiempo. No hacemos, pero lamentablemente, de medicación, sino cuando el paciente está en sala. También demanda tiempo, tendrías que conocer bien a tu paciente. Cuando hice la especialidad, tenías que ir a conocer a los pacientes un día antes y al día siguiente le decías al asistente, doctor, este paciente tiene tal cosa, ya tomó tal cosa. Si no tenías ese cuadrito, no entrabas a sala, ¿no? Y ahí te castigaban. De memoria, los 10 pacientes que se iban a operar. Este tiene tal edad, no tiene comorbilidades, le vamos a poner ese seminario para hacer cirugía. Muy bien, pues hacíamos el trabajo. Y ahora no, los chicos van, se hacen su visita pre-anestesica cuando hay tiempo, porque hay mucha cirugía. Eso lo hacemos nosotros en consultorio externo cuando nos hacen interconsultas. Todo el paciente que se va a operar le hizo cable y le falta lo nuestro, ¿no? Vamos, riesgo 2, de repente es una fractura, para que lo programen. Sin eso no entras a la operación. Por el riesgo que ha traído esto, ¿no? De las negligencias médicas. Entonces no podemos darnos el lujo de no filtrar a un paciente, por muy bien que lo veas, sin ese riesgo. Importante. Esto es también saben los bloqueantes H1, ¿no? Cimetidina, la ranitidina, ácido cítrico, nunca he utilizado, la metoclopramida, sí. Un día estaba haciendo mi serum en Paucartambo y había un paciente que llegó de la fiesta, tenía unas ampollas en todo el cuerpo. Le habíamos dado todo, ¿eh? Hidrocortisona, dexametasona, ya no sabíamos qué dar, desesperado. Mientras no haya un problema de respiratorio, no le moleste la garganta, el RAIS puede pasar, ¿no? Tienes esto, un choque anafiláctico, ahí sí estás en problemas. Y habían 2 chicas que estaban rotando de Bélgica, venían ahí, hacían su rotación de campo, ¿no? Eran 3 meses. Siempre quedaban maravilladas porque allá no tocas a un paciente hasta que, incluso hasta ser especialista, ¿no? Les hacíamos atender partos. Esa experiencia nunca se la van a olvidar en su vida, ¿no? Lloraban de emoción, hacían literalmente. Tenían que aprender bien el librito este de, ¿qué es? ¿Han hecho gineco? Se les van a hacer el librito, no, para la siguiente les voy a... Mecanismo de trabajo de parto, son 4 hojitas, de memoria. Los chicos de la San Antonio estaban aprendiendo más o menos, pero la chica sabía siguiente de memoria sabía. Los planos, los ejes, cuánto iba a salir la cabeza, cómo tenían que ser los movimientos de flexión, todo para el mecanismo natural del parto. Has leído, sí, a ver, y bueno, él comenzaba en su castellano con francés, ¿no? Y todito, ya sabes, mañana vas a entrar al parto, sí. Entraban y atendían el parto y toditas han llorado, la emoción era. Esto nunca vamos a hacerlo. En aquella época todavía utilizamos, ya no van a ver ustedes el pinar, que es una especie de cornetita para escuchar latidos de la gestante, ¿no? Es como un soplido, ¿no? Tienes que tener práctica, ¿no? Es una cornetita, ¿no? ¿no?
Ellos tenían ya los ecosón portátiles, imagínense, nos llevan 30 años. ¿Conoces esto? Le dije a una chica, sí, pero hay museo. Nosotros utilizamos esa comodidad. O sea, nosotros como clínicos no nos ganan. No nos ganan. Todo, bueno, sus estériles, sus Liman, nosotros que teníamos el chinito, ¿no? El Liman costaba un montón y lo tenían. Y trajeron medicamentos también que eran pues de primera. Y me dice, ¿ya probó con ranitidina para la alergia? Ranitidina es H1, ¿no? No, le digo, a ver, pruebe. Pusimos EB, a la media hora desapareció. 2 ampollas. Ah, dije, tiene ese efecto. El pata nos besó la mano, lógicamente nos llevó a su cargo, ¿no? A bailar y a comer. Digo, habíamos probado todo lo que normalmente. ¿Han utilizado la retina una vez para una alergia? Truco, cuando hagan su serum. Si es una alergia muy reactiva, calculen el kilo peso y le ponen EB. Te soluciona cualquier tipo de alergia como rash total. Porque eso escuece, abones, toda la cara la tenía así manchada. Como que lo hubieras, hice yo, ¿no? Un acto de magia. Entonces, pero no digo, no comas chancho, no tomes alcohol estos días, si no, ese es el riesgo, ¿no? De las alergias pueden volver a aparecer. Te vuelves susceptible. No se olviden de la ranitidina. Profilaxis antibiótica. La profilaxis antibiótica en cirugía debe dirigirse en gran número de procedimientos quirúrgicos están constituidos por los focos gram positivos, estafilococos aureus, epidemitis y determinadas enterobacterias. Para las cirugías abdominales sí siempre colocamos 2 ampollas de cefazolina. Y la otra es cefazolina y ceftriaxona, que es muy fuerte la ceftriaxona. ¿A qué grupo pertenece? Cefalosporinas de tercera generación. Este sí lo utilizamos preventivo, ¿no? Primera generación, segunda generación y la ceftriaxona tercera generación. Como matar un mosquito con un cañón, ¿no? Aquí ya está lejos y puedes utilizar los medicamentos. ¿Y por qué no hay que utilizar medicamentos tan fuertes? se vuelve resistente. Así es, la resistencia. Ahora, por ejemplo, hay el caso de multidrogos resistentes para tuberculosis y se han descuidado con el COVID. Han muerto en Lima, en el Hospital 2 de Mayo, que es de los mejores para atender TB, se han muerto médicos que estaban haciendo la especialidad, se han contagiado. Les han puesto todo y se han muerto. ¿Y eso por qué? Por descuido de la población, no cumplen el tratamiento. Y han ido saltando y lamentablemente se han contagiado y se han muerto. 3 años, los últimos 10 años. Y ese es multidrogo resistente a los XX, no sé cuántos. Ya le da miedo acercarse al paciente. Los ansiolíticos, ¿no? Reducir la ansiedad del paciente, prevención del dolor, facilitar una inducción tranquila. El paciente viene así, ¿no? Cuando se reduce o suspende, en tercera edad, intoxicación aguda, obstrucción o traumatismo de vía superior, apnea central, deterioro neurológico. Para premedicación en ansiedad, benzodiazepinas muy eficaz para administrar en pacientes previamente sedados y no combinar con opiáceos. Midazolam utilizando, eso se debe utilizar sobre todo en niños, ¿no? Cuando se hace cirugía de día, que son cirugías rápidas, un frenilio, fimosis, una pequeña hernia, que va a entrar el cirujano y va a demorar media hora y el niño se va a su casa porque no conviene que ocupe camas y son procedimientos ambulatorios. ¿Cómo creen que si un paciente varón entra temblando, el niño pues gritando, ¿no? Llorando, que mi mamá, bueno, en el hospital de niño en Lima, donde es una rotación, hacen un preparado de un jarabito con midazolam. La dosis la tenía en un cuadrito, 5 gotas. Como es amargo, lo mezclan con juguito estos flujos, pero poca cantidad, porque tiene que estar con el estómago vacío. Tomaban todos, eran 10 niños así con sus mamás, venías a los 5 minutos, todos estaban. Entraban, pero planchados, eran cerita, peleaba está así. No llora, no se queja. Acá todavía le tenemos que, ya nos les damos y tenemos que convencerle, ¿no? Ya que se vista, si no, ¿quieres que entre la mamá? Sí, pero no vas a llorar. No, entonces entrando, entonces señora no va a entrar y se calla. Cámbiese señora, le estamos engañando. Que entre, que se vista, sople el globito, la máscara, la bolsa, ¿no? De reservorio donde tenemos que bolsearlo. Le abrimos el ceborán y le ponemos encima. El niño anterior, ¿cuántas ha respirado?
50, él le gana, a ver tú, y sopla, ¿no? Y llega a 20. Una vez que han caído, lo tienes controlado, le puedes poner una vía que también es dolorosa para un niño. Si a los mayores les duele y se asustan, imagínate un niño, 4 añitos, 5, le pones la vía y hay expertos poniendo 10 a niños, le pones su todo y la operación tranquila. Odontología, por ejemplo. Niños con los dientes completamente careados, el procedimiento con el odontólogo, si es que no saca piezas, los cura en 2 horas. Terror al dentista, ¿no? Esas operaciones hacemos y lo ideal sería hacer premedicación con midazolam. Ya le he dicho a un residente que puede hacer un trabajito, ¿no? Le puede servir. Entonces acá utilizamos bastante midazolam. La elección también puede ser lorazepam, solo vía oral, la sedación postoperatoria, barbitúricos y opiáceos no suelen utilizarse como premedicación. Los ansiolíticos sedantes hipnóticos, ¿no? De este tipo. Dosis 1 y 3 miligramos severo intramuscular. El midazolam a los niños le damos entre 0.5 a 8. Varón también. O no, varón adulto. Cuando están muy nerviosos, igual, están muy nerviosos. Hay gente que es nerviosa, ¿no? Ya le has preguntado en la visita clínica, ¿es nervioso? Sí. Y cuando entras también, ¿no? ¿Usted es muy nervioso? Sí. Yo también, le digo. Le pongo midazolam 2 ml y se tranquiliza, ¿no? Está tranquilo. Estoy relajado, dice. El comentario que estoy relajado. Signos vitales han bajado. Entonces, mejor para darle la anestesia general. Igual para raquidia vienen nerviosos, ¿no? Muy nerviosos. Igual los relajas un poquito, te haces ayudar placentados para que no se caigan y le pones anestesia, ¿no? Las dosis 1 o 2 miligramos, igual que el mida y el lorazepam. En caso de pacientes asmáticos, los pacientes con asma moderado o grave podrían requerir bromuro de hipatropio. Siempre llevan su inhalador, ¿no? Salbutamol, bromuro de hipatropio. Y si notas algún ruidito ahí en pulmones, porque sabes que el paciente es asmático, una inhalación. ¿Pero qué produce el salbutamol? Taquicardia. Cuidado con eso. Dosis 2 PAP con aerocámara en el área de inducción de alergia. Se llevan ellos mismos. Yo les recomiendo, usted es asmático, sí. Traiga su inhalador. En conclusión, ¿qué les ha parecido el temita? Interesante. Interesante, ahí está la bibliografía. Muchas gracias. ¿Tiene un tema más? ¿Nos va a alcanzar? No. Ya no jala, ¿no? Esta hora es pesada. Eso que he corrido, ¿no? Me canso. Este temita es clave para lo que significa lo que vamos a hacer, ¿no? Lo importante es que resulta ver un paciente y ver las condiciones en las que va a entrar a sala. Ya saben, a los que se inclinen para cirugías tienen que estar pues de la mano con el anestesiólogo. Si son anestesiólogos, que mejor, ¿no? Que vean todo lo que nosotros hacemos en el hospital. Y esto ya se ha estandarizado en todos los, también en las clínicas, ¿no? Antes entraban a las clínicas y les cuento, y no es una infidencia, sin riesgos. O un riesgo que solo lo hacía medicina interna. ¿Cómo sabías que el paciente tenía algo? Y han ocurrido accidentes. No sabía que la persona tenía tal cosa. Bueno, ahora el SUNAFIL, que es el órgano encargado de ver en qué condiciones trabajan las clínicas, es importante analizar esto, ¿no? Te proteges tú como médico y se protege el paciente como paciente, ¿no? Entonces, los principales accidentes generalmente por algún descuido, ¿no? Entonces, evitar en lo máximo eso. Las máquinas, por ejemplo, ahora que están timbrando, tú puedes conectar y el corrugado se ha soltado, la máquina comienza a vibrar. ¿Qué ha pasado? Y ves que el paciente no está ventilando, se desconectó algo. Ahora son muy seguras, ayudan bastante al anestesiólogo. Entonces hay que utilizar la tecnología pues, que nos da la posibilidad de eso. Listo, chicos, preguntas. Esta semana no voy a estar, tengo un congresito en Lima. Las prácticas lamentablemente se van a suspender. La siguiente venimos con fuerza. 2 por 1. ¿Ya? ¿Ya han asistido todos a las prácticas? ¿O alguien falta? Todos, ¿no?
Bueno, por las máscaras no los reconozco, no diría quién es ¿Quién quién. es? Pero si de los hermanos nomás me acuerdo, Lucas. Hay de nuestras Davis, ¿no? No ha venido una de nuestras Davis. ¿Algo más? Tenemos medio, si nos hemos Sí, pero ahora podemos aquí.